Este hombre tenía por nombre Theo Robert Bundy. En resumen, fue un asesino serial condenado a muerte después de confesar 36 homicidios de mujeres estadounidenses en 7 estados, entre 1974 y 1978. Debido a estos graves delitos, en 1980 fue condenado a la silla eléctrica, luego de que le realizaron una prueba odontológica, que arrojó que su dentadura había quedado marcada en alguna de las víctimas. Este crimen se sumó a la larga lista que la policía tenía en sus manos y que llevó a Bundy a ser ejecutado 9 años más tarde, dejando un pasado perturbador y que sigue siendo una pieza clave en el entendimiento de los asesinos en serie, pues cuando fue capturado, dio detalles a los investigadores en la forma en que los asesinos seriales piensan, y esto ha ayudado a que puedan dar con más asesinos de la talla de este perverso hombre. Desde que se conoció su caso, mucha gente lo etiquetó como un psicópata, alguien que está emocionalmente en blanco, actúa de manera imprudente, nunca se responsabiliza de sus acciones, y como fue descrito por quienes lo conocieron, tendía a ser encantador. De acuerdo con voces expertas en temas de salud mental que han analizado a Ted Bundy, él era el vivo ejemplo de un psicópata con trastorno narcisista de la personalidad, y una de tantas especialistas que estudiaron su caso fue la doctora Lewis, quien hizo ver que el mejor conocido como Ted Bundy también cumplía con los criterios de trastorno bipolar, un trastorno mental conocido como trastorno maníaco depresivo. Y es que las personas que lo padecen, según estudios médicos, tienen cambios dramáticos en su estado de ánimo y pasarán de episodios intensos de manía y depresión. Pueden sentirse extremadamente felices, comenzar a hablar rápidamente, agitarse y actuar con exceso de confianza. Y la doctora Lewis tomó su depresión maníaca como el justificante de sus asesinatos, pues supuestamente había actuado durante esa fase, pero sus acciones decían otra cosa, citó el jurado cuando lo escuchó en el estrado, e incluso pusieron en duda que se tratara de una enfermedad mental, más bien lo adjudicaron a su malévola inteligencia, ya que sus víctimas en verdad la habían padecido cuando cayeron en sus redes. Y una de ellas fue Kathy Claney Rubin, quien formó parte de la larga lista que fueron atacadas de forma brutal en 1978, solo que ella fue ajena a su particular modus operandi, el cual, señalaron los peritos, era detalladamente planeado para no fallar, y básicamente consistía en acechar en un campus universitario o cerca de supermercados a plena luz del día a jóvenes al azar, a quienes solicitaba ayuda para entrar en su coche al no poderse mover debido a su brazo enyesado. Una vez que estaba cerca de la víctima, la golpeaba con una barra y la introducía en el coche para llevarla a algún lugar, en donde, según diversos reportes, la sodomizaba con retorcidas vejaciones. Con cada una cumplía esta acción, que al paso del tiempo se convirtió en un ritual, luego las asesinaba y hasta realizaba prácticas necrofílicas. Por suerte, Kathy Claney Rubin, de ahora 65 años, pertenece a este pequeño grupo de sobrevivientes de este hombre, que hay que destacar algo importante. La mujer tuvo el valor de enfrentarlo en el verano de 1979, en el Tribunal de Miami, un año después de que Bundy casi la matara. Y su relato, créeme que es realmente perturbador, y nos deja ver el psicópata narcisista que había detrás de este hombre, quien aparentaba para algunas mujeres ser un sujeto encantador. Y es que una noche la entonces estudiante universitaria se encontraba en su dormitorio de la Hermandad de Mujeres, Chi Omega, en la Universidad Estatal de Florida. La joven contó que estaba tan relajada que jamás se percató cuando alguien entró a su dormitorio. Lo único que recuerda es que vio a un sujeto levantar su brazo izquierdo en el aire, y cuando lo bajó sintió un golpe en el rostro, que terminó rompiéndole la cara y la mandíbula. Un evento terrorífico que las autoridades calificaron como una víctima afortunada, porque 2 de sus hermanas en la universidad, Lisa Levy de 20 y Margaret Bowman de 21 años, murieron en sus camas durante las primeras horas de la mañana del 15 de enero de 1978. ¿Y sabes qué fue tan impactante? La escena del crimen que a los oficiales se les hizo un nudo en la garganta al saber que a las 2 jóvenes las habían asesinado de la misma forma en como atacó a Kathy Rubin y a otra de sus compañeras llamada Karen Chandler, aprovechando que dormían con las cortinas abiertas, permitiendo que la luz natural inundara su habitación durante el día, una forma tan cruel que les indicó una sola cosa, que se enfrentaban a un perverso asesino, pues además había muchos muebles tirados como si se hubiera tropezado varias veces, mientras se movía de un lado a otro entre las camas de las jóvenes para quitarles la vida, y mientras Bundy intentaba matar a Rubin de la misma manera en que asesinó a Levy y a Bowman,
un miembro de Chi Omega llegó a casa en un automóvil, lo que ocasionó que el auto iluminara con las luces el cuarto, y fue entonces cuando Bundy se asustó y salió corriendo de la casa. Cuando otros miembros de la hermandad finalmente despertaron y vieron la escena sangrienta que estaba frente a ellos, llamaron a las autoridades, quienes aterrados avisaron a los paramédicos y les dijeron que alguien les había disparado en la cara a 3 jóvenes. Pero Rubin, al no poder mover la boca, no pudo explicarles que eso era porque alguien había intentado asesinarla con un tronco. Rubin fue llevada rápidamente al hospital, en donde fue atendida de emergencia con una mandíbula hecha añicos, una lengua destrozada y una mejilla que había sido desgarrada como si la hubiera alcanzado una bala. Pero una vez que salió del hospital, su recuperación física fue complicada. Reponerse moralmente tampoco fue sencillo, ya que le aterraba la idea que volviera para acabar con ella, y el miedo le causaba pesadillas, mismas que le provocaron ansiedad y llantos interminables durante el día y la noche, y ya ni hablar de la inseguridad de ser atacada en su propia casa. El tiempo que le llevó a la policía para arrestarlo fue muy complicado. Muchas de las sobrevivientes pasaron por lo mismo que le sucedía a Rubin, hasta que dieron con él. Ted Bundy, un año después de este ataque, fue arrestado por un agente de policías de Pensacola cuando manejaba su coche, y aunque desconocía al momento que se trataba del atacante que atemorizaba al país, ayudó que el coche tenía una placa robada, que se había puesto violento, y además proporcionó al agente un permiso de conducir hurtado, lo que permitió saber mediante una meticulosa investigación que él era el asesino en serie de mujeres jóvenes. Kathy Kleiner Rubin, tras enterarse que Ted Bundy había sido aprendido, se sintió satisfecha, pero por otra parte estaba segura que lo escucharían, y le creerían, pues era un experto manipulador, y una vez que informaron que tenía intimidad con los cadáveres de sus víctimas, la hizo aún más temerosa. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede seguir adelante después de ser atacada por uno de los asesinos en serie más despiadados de todos los tiempos? Pues para Rubin, esa era la gran pregunta que tenía que responder, y la única manera de obtenerla fue enfrentando a su agresor en los juzgados de Miami, en donde confrontó a quien le causaba pesadillas y escalofríos. Me senté en el banquillo de los testigos y Bundy estaba ahí, sentado en la mesa de la defensa como si fuera una serie de televisión. Tenía los codos apoyados en la mesa y la cabeza entre las manos. Estuve todo el tiempo mirándole, y él tampoco apartó la mirada de mí. Estaba sintiendo muchas cosas, pero el miedo no era una de ellas. Tomé valor y le hice saber que no me intimidaba. Esto fue narrado por la víctima durante una entrevista, y lo describe como el momento más difícil de su vida, pues ver a un hombre que la enfrentaba con risas burlonas, con una mirada retadora, únicamente la hacía sentir como inferior e indefensa. Pero el momento de su primera sentencia llegó el 24 de julio de 1979. Ted Bundy fue declarado culpable de 7 cargos de asesinato, 3 cargos de intento de asesinato y 2 homicidios en primer grado, y debido a esto le impusieron 2 penas de muerte, ya que en noviembre de 1979 se comprobó que había asesinado a una niña de 12 años, por lo que fue llevado a la silla eléctrica en una prisión de Florida en 1989, en donde se amplió la invitación a cada una de las sobrevivientes. Entre ellas estaba Kleiner Rubin, quien no fue por motivos personales. Kleiner Rubin no pudo recuperarse del todo, pues aún puede visualizar aquella noche. Su hermandad se acabó tras la agresión y Kleiner nunca volvió a la casa de Chi Omega. Se quedó con su familia para recuperarse y tuvo distintos empleos. Se casó y lleva una vida normal, pero su pasado aún la persigue. De ahí que escribiera: Una luz en la oscuridad, sobrevivir a más que Ted Bundy. Memorias que se realizaron para expresar todo lo que sentía por dentro. Era como si quisiera gritar pidiendo ayuda, pero no podía hacerlo, pues también se sentía intimidada por un gran número de mujeres que por un tiempo aseguraron que Ted Bundy era un modelo de hombre del que jamás dudarías que podría hacerte daño. En cuanto al título de su libro, surge del hecho que sobrevivió no solo a un asesino en serie, sino también a su batalla infantil contra el lupus, a un robo de mano armada cuando trabajaba como cajera después de la universidad, al cáncer de mama e incluso al huracán Katrina, el cual le tocó enfrentar con su marido en agosto de 2005. Pero algo que la reconforta es que pudo mirar de frente a su agresor sin mostrar miedo, y esto se lo debía a su amada familia y a los 2 psicólogos que la trataron durante su estancia en el hospital Tallahassee. Y para su suerte sus problemas mentales se fueron acabando, porque a su cabeza solo venía algo: aquellas mujeres que no pudieron sobrevivir,
y que muy pocos recuerdan sus nombres. Esta frase fue dicha por la policía para describir a Ted Bundy, la brutalidad y crueldad de sus actos, mismas que adjudicaron a su pasado repleto de oscuros episodios, en los que destacaban dos, que aseguran los expertos ocasionó que vieran las mujeres a un enemigo para acabar. El primero se presentó en 1967, cuando se enamoró de Diane Edwards, una joven de una familia acaudalada. Su relación iba por buen camino, pero en 1973 Diane dejó de escribirle cartas y perdió todo contacto con él, aunque algunos consideran que la razón para terminar su relación es que el hombre carecía de objetivos claros en la vida, lo cual aseguró Ted Bundy no era del todo cierto, ya que había intentado por todos los medios ingresar a escuelas de derecho y hasta trabajar en el Partido Republicano, y esto solo despertó venganza en Ted. Y para muestra, dicen los criminólogos, están las fotografías de sus víctimas, de quienes señalaron lucían físicamente idénticas a su exnovia, blancas y de cabello castaño. Y por esto Diane Edwards desapareció sin avisar a sus cercanos, para evitar que esta teoría se enfocara en ella. Pero si hay algo que destaca en la vida de Ted, es su relación con su madre, Eleanor Louise Cowell, de quien desde pequeño le hicieron creer sus estrictos abuelos, que era su hermana mayor, ante la vergüenza que el mundo se enterara que su hija había tenido un niño fuera del matrimonio. Así que le dijeron a todos que lo habían adoptado, y Ted Bundy pensó casi toda su vida que su mamá en realidad era su hermana. Pero ¿de dónde nació el supuesto odio que dicen los expertos? Pues en el hecho que su mamá no lo quería, una especulación que nunca se comprobó, pues ella afirmó en la corte que tenía una relación muy especial con su hijo, y ante esto Ted añadió que no guardaba un mal sentimiento hacia su madre, por lo que solo quedó como un antecedente para entender de dónde provenía su repudio hacia ciertas mujeres, una situación que aún no está clara. Aunque Ted Bundy confesó haber asesinado al menos a 30 mujeres, los expertos creen que ese número podría ser mucho más alto. También se dice que ayudó a la policía a atrapar a Green River Killer, quien tuvo un número de víctimas mucho más alto que el suyo, pero supo cómo atraparlo, porque sabía cómo piensa un asesino en serie. Y quienes han estudiado su comportamiento, al igual que el de otros homicidas, están seguros de algo, que aunque hay muchos imitadores de Ted Bundy, nadie podrá igualar su perversidad. And I really feel for them because apparently they've suffered an incredible tragedy in their lives. The loss of a loved one is probably the most extreme kind of loss you can suffer in this life. You are not guilty. I'm not guilty. Does that include the time I stole a comic book when I was 5 years old? I'm not guilty of the charges which have been filed against me. Have you ever physically harmed anyone? Ever physically harmed anyone? No. No. You know, again, not in the context I think that you're speaking of. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Y antes de despedirme quiero enviarles un enorme abrazo. Elena, Víctor, FC, ya que este video fue gracias a su sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.